Hola, soy Luis Enrique Peñuelas Carrillo, soy filósofo, sociólogo y antropólogo. Vamos a estudiar el día de hoy la unidad del lenguaje en lingüística y psicoanálisis. Mm, una unidad del lenguaje, vamos a utilizar mucho lingüística, entonces puede que la clase se complique un poquito o que sea un poquito difícil de entender, pero es entendible. Una unidad del lenguaje es una oración del tipo artículo. Esto nos podemos auxiliar en el guión de la clase. Ok. Una unidad de lenguaje es una oración del tipo de artículo, sujeto, verbo, sustantivo y adjetivo. Voy a explicar el papel de estos 5 elementos de la oración para ver qué significa en el psicoanálisis. El artículo denomina inconscientemente a algo o a alguien. Por ejemplo, al decir él o ella, estamos aludiendo a no a una persona, sino estamos aludiendo a algo que es inconsciente. El papel de baño, por ejemplo, ¿no? O la máscara, por decirlo. Estamos aludiendo a algo que es abstracto y que es inconsciente. El artículo tiene el poder de evocar algo o a alguien inconscientemente, ya que solo hacen referencia a algo o a alguien, ¿no? Tiene la característica de poder evocar inconscientemente algo muy profundo, ¿no? El artículo es muy fuerte, es fuerte. Así un solo artículo puede traer consigo pulsiones y emociones. Es el problema. Necesita el sujeto para poder delimitarse conscientemente. O sea, el consciente se va a ir como labrando poco a poco con, con la forma de la oración. Artículo, sujeto, verbo, sustantivo y adjetivo. El artículo solito nos va a llevar al inconsciente. Y vamos a necesitar del sujeto para poder labrar la oración más consciente. Ahora vamos a hablar del sujeto. El sujeto es el protagonista de la oración. Ahora sí, el protagonista ya no es él y lo que el inconsciente diga, ¿no? Ya es él, el papá, el hombre, la mamá, la mujer, etcétera, ¿no? El sujeto es aquel que tiene el poder de sostener el artículo, ¿no? Sostiene a él y a ella, lo va a sostener para que no traiga algo más o alguien más. Delimita exactamente al artículo, le da sostén al artículo, ¿no? Ya no va a tener, ya no va a tender a irse, ya no va a irse el artículo, se va a quedar. Sostiene conscientemente el contenido del artículo, ¿ok? Ese es el papel del sujeto, delimitar, sostener el artículo. Ahora bien, la oración tiene artículo, sujeto y verbo. Ahora, la acción del sujeto, que es otro problema. El verbo es la acción. Ahora bien, el sujeto como protagonista de la frase y sostén del consciente del artículo efectúa una acción. Esta acción que ejecuta el sujeto es el verbo. Esta acción trae consigo contenido inconsciente muy profundo. El hombre hace que y otra vez se queda un huecote en donde el inconsciente hace de las suyas y puede traer lo que sea. El hombre hace, ese trae consigo al inconsciente, entonces puede ser cualquier cosa. Entonces necesitamos otro sostén del verbo para poder labrar conscientemente la frase, ¿no? Ahora bien, sigue el sustantivo. Ahora bien, la oración ya tiene un protagonista que efectúa una acción. Ok, ya la tenemos. La oración requiere de una cosa, la cual sostendrá conscientemente al inconsciente. Cosa, es decir, el sujeto necesita de una cosa para que conscientemente se entienda. El sustantivo es la sustancia que sostiene la acción del verbo. Ok, entonces necesitamos de cosas. ¿Cuáles son las cosas en las oraciones? Los sustantivos. Por eso se llaman sustantivos de sustancia, de cosa. Necesita, la acción necesita concretarse en algo. Necesita sustancia. Y esta es la proporción del sustantivo. ¿Ok? Necesitamos de una cosa. El papá hace, mmm,
el papá, vamos a poner, hace libros. Ya. El papá hace, se va porque queda libros. El papá hace libros. Ah, ok. Entonces conscientemente se entiende y no hay paso a que el inconsciente entre y vaya, sino que conscientemente se dirija a la palabra. Necesita sustancia, ¿no? Necesitamos sustancia y esta la proporciona el sustantivo. El sustantivo sostiene lingüísticamente la ley. Aquí ya hablaremos en otro video, la ley es gramática. Nos referimos a la ley, pero a la ley como algo gramático. La ley es gramática, ¿no? Es decir, es estricta, pero gramaticalmente, hablando de lo gramático, para que no se meta el inconsciente. La ley sostiene una conciencia con conciencia lingüística y esta se logra con sustancia en la oración, ¿ok? Esto se logra con el sustantivo. El sustantivo es la cosa de la oración, esa cosa que va a permitir que, por ejemplo, a ver, vamos a dar otro ejemplo. El niño juega, hasta ahí iríamos con el ejemplo anterior, con la pelota. Ah, ok. Entonces juega con, ya queda suspendido. Juega con, y el inconsciente podría irse por tánatos y decir con vidrios, ¿no? Entonces espantaría. Entonces el niño juega con la pelota. Entonces ahí ya queda la oración, queda sujeta, queda, queda sujeta, ¿no? A la ley gramática. Entonces el sustantivo es lo que va a sostener. El sustantivo es la cosa de la oración. Se trata de la cosa de la acción que sostiene la acción misma. ¿Ok? La acción sola puede evocar cosas inconscientes, como lo decíamos, lo que necesita un sostén consciente, un referente consciente, la sustancia del sustantivo. ¿Ok? Entonces hasta aquí vamos ya nombrando lo que es el artículo, el sujeto, el verbo, el sustantivo y falta el adjetivo. El adjetivo es la descripción emotiva o pulsional de la sustancia. ¿Ok? El adjetivo es la descripción emotiva o pulsional de la sustancia. O sea, no solo falta que la cosa sea, por ejemplo, la pelota como la cosa o los libros como la cosa, sino que esos van a tener contenido pulsional o van a tener emociones. Por ejemplo, la sustancia tiene cualidades, las cuales son provistas por el adjetivo, la, la cual le llenará de descripción. Así el sustantivo tiene la cualidad de poder soportar descripciones que le proveerán de cualidades. Por ejemplo, la pelota azul. El niño juega con la pelota azul. El papá hace libros grandes. O sea, van a ser las cualidades de la cosa. Y estas cualidades van a ser inconscientes. Pueden evocar al inconsciente. Por ejemplo, el niño hace libros grandes. Aquí ya está, como está delimitada, labrada conscientemente, no da pie a confusiones. Pero si decimos libros grandes, va a ser como, ¿mm? ¿A qué se refiere? O libros enormes, o libros pequeños. Va a ser como, sí se queda consciente, pero queda ahí un poquito inconsciente y queda lleno de emociones, ¿no? Así el adjetivo atribuirá descripción que coloreará el sustantivo. El adjetivo trae consigo inconscientemente cosas porque son atributos de descripción que colorean o adornan la sustancia del sustantivo. Ok. Entonces, por ejemplo, yo leo las copias blancas, ¿no? Y al decir, siempre cae la emoción en el sustantivo. O yo leo las cosas mmm, con lentes, ¿no? Aquí con lentes caen las emociones. ¿Por qué? Porque son el adjetivo. Y el adjetivo tiene la cualidad de eh, colorear al sustantivo y no dejarlo así como
como solito, sino como, como acompañante, pero con descripción y con descripción emotiva, ¿no? Por ejemplo, lentes. Ahí diría uno, pero lentes no es emotivo. No, pero sí, sí, si decimos con lentesotes, sería como, órale, ok, o con lentecitos. Ah, entonces están chiquitos. El decir están chiquitos es como emotivo. A eso me refiero. Ok, entonces hasta aquí el artículo, el sujeto, el verbo, el sustantivo y el adjetivo. Tengan cuidado al estructurar una oración que consta de 5 elementos, porque si no su oración va a quedar impulsiva o va a quedar pulsional. Entonces hay que tener cuidado la, eh, con la formación con la formación de una oración. ¿Ok? Bueno, pues espero les haya sido sencillo. Si no, aquí tenemos el guión de la clase. Ahí pueden apoyarse con el video. Bueno, pues muchas gracias.